Ya, primero, lo que siempre se hace es, suponiendo que los valores están en PU, ¿no? Si están en PU, sabemos que PAN siempre va a ser un PU. Y ahí los otros valores habría que calcularlos, ¿no? Pero esto es más fácil dibujar cuando está en PU, ya que en BAN, supongamos que va a ser 1, podemos poner un valor de 10 centímetros, en centímetros, ¿no? Y la cociente ya no sé, me va a quedar 0,5 PUs, y entonces sería 5 centímetros así respectivamente. Supongamos que siempre es mayor que 1, 1,7 PUs serían 17 centímetros. Este es un valor, ¿no? Depende cuánto le pongas tú al, al BAN, al valor, a la tensión en bornes, pero siempre va a ser PU, puedes ponerle 5 y ahí ya hacer con regla de 3 cuánto valen los demás, ¿no? Y los ángulos están en grados, ¿no? Eso no hay que hacer nada. Eso. Ya, entonces, como aquí no tengo reglas, voy a hacer un poco, sí, tal vez va a ser un poco diferente, pero es similar a lo que tendrían que ser. Vamos a hacer primero para el caso inductivo, para el caso inductivo. Siempre se empieza con la tensión EF, siempre. Es una línea nomás o, horizontal. Y en el caso inductivo, eh, voy a tener un ángulo, supongamos 22 grados. Después vamos a hacer con ejercicios, ¿ya? Eh, sí quedaría, ¿no? Este ángulo delta es el ángulo entre la tensión BAN, este es BAN, entre la tensión BAN y la tensión inducida F. Entonces, contamos los ángulos en forma horario, ¿no? Entonces sería delta, delta. Ya. Después podemos dibujar la caída en la resistencia de armadura. Pero primero vamos a dibujar la cociente. No sé si recuerdan, voy a hacer con verde, el, el circuito equivalente, ¿no? Que era, sí, aquí es BAN, BAN, esto sería EAF, XD, XQ y RA, ¿no? Entonces hay dos caídas de tensión. Entonces, si se dan cuenta ahí haciendo o la ley de voltajes de Kirchhoff, o la suma de tensiones, EAF va a ser va a ser la tensión AN, BAN, más las caídas en la reactancia en el eje directo, en la reactancia en el eje de cuadratura y la resistencia de armadura, ¿no? Es la suma. Entonces, EAF siempre va a ser mayor que BAN, ¿no? Y entonces, primero vamos a dibujar la cociente. La cociente, si saben, es, este ángulo es de la cociente, ¿no? Es para la cociente. Supongamos y A va a ser un valor aquí, un número, y aquí este phi, en grados, ¿no? Pero en el caso inductivo, ¿saben qué? Aquí hay un menos, ¿no? Cuando es inductivo. Ya. Entonces, este ángulo phi es, es, es el ángulo entre la cociente y la tensión de salida, que es en borde, en este caso.
haciendo con azul. Vamos así, es un valor nomás. Como es negativo, está retrasado, ¿no? A la tensión BA. En otro caso estaba adelantado, era positivo el ángulo, entonces, por eso que está detrás. Ya, este sería phi, ¿no es? Y la caída, y sabemos que la resistencia no tiene magnitud ni fase, no tiene, perdón, ángulo, ¿no? No tiene desfase, no tiene ángulo. Es un valor real, entonces, multiplicado por la cociente que tiene ángulo, mm, va a tener la misma dirección, ¿no? Va a quedar un poco así. RA por IA. Y solo quiero sumar las caídas en las distancias en el eje de cuadratura y en el eje directo. Lo voy a hacer con rojo. Perdón, J, XD, J, XQ, ¿no? Pero aquí hay que multiplicar por la cociente. ¿Qué cociente? Sabemos que esta cociente de aquí, que había puesto que esta era la cociente de armadura, solo en motores, digo, solo en generadores de polos salientes se descompone en dos, se descompone, ¿no? En su eje directo y también en su eje de cuadratura. Le voy a hacer como mostaza. Mm, ahí, ¿no? Cociente en el eje directo, cociente en el eje de cuadratura. Se descompone en dos partes. Entonces, como aquí hay un J y había que atrasar o adelantar 90 grados, como aquí estaba IQ en 90 grados, se va a subir así. Bueno, pues que XQ está aquí y D aquí. Y de aquí lo mismo, ¿no? 90 grados, porque ¿qué? Por el J y D. Entonces, esto sería el diagrama, ¿no? El diagrama fasorial de un eh, generador síncrono de polos salientes para el caso inductivo, ¿no? Eso es importante, para el caso inductivo. Ya, ahora, después vamos a para los demás casos. ¿Cómo podemos descomponer la, la cociente IA? Se descompone en el eje directo y en el eje de cuadratura. Sería IA, ¿no? ¿Por, por cuánto? Aquí hay un ángulo, ¿no? Va a ser por el seno, este ángulo. ¿Pero este ángulo qué es? Este ángulo es delta más phi. No, aquí está. Estos dos, ¿no? Sería. Y, y Q
y a coseno de este ángulo. Y este ángulo es lo mismo, ¿no? Delta más phi. Esto se debe entender, ¿no? Debe estar claro. Y aquí lo mismo. Esta caída que está en pedacito, igual se descompone, ¿no? En dos partes. Aquí así. Lo mismo. Aquí sería RA y Q. Y este otro de aquí va a ser, aquí abajo va a estar RA y D, ¿no? Y D ya sabemos qué es. Y D es IA seno de delta más phi, lo mismo. Y Q, IA coseno de delta más phi. ¿Se ha quedado todo claro? Y la otra ecuación más. La otra ecuación sería para hallar la tensión EF. La tensión EF, si se dan cuenta, la tensión, la tensión EF es la sumatoria de tensión BN más la tensión, más la caída en la resistencia de armadura, más la caída en la resistencia, en la reactancia en el eje directo, más la caída en la reactancia en el eje de cuadratura, ¿no? Ya, entonces, pero se puede hacer, creo que esto con números complejos, pero en este caso el INGE trabaja siempre con números con reales, ¿no? Entonces hay que hacer descomposición, ¿no? Porque BAN tiene un ángulo, podríamos hacer una suma F, podríamos hacer BAN con su ángulo delta más la caída más su ángulo igual a su ángulo en números complejos, hablando números factoriales, pero el INGE quiere en este caso para polos salientes se hace con valores reales, ¿no? Entonces hay que descomponer, ¿no? Además, como EF está solo en el eje de cuadratura o en el eje real, por decir, entonces hay que descomponer todas las caídas al eje real. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y AF, ¿qué sería, no? La tensión o la tensión inducida, ¿no? Va a ser eh, la tensión BAN, pero descompuesta, ¿no? Hasta aquí. Vamos a ver un poquito. Solo hasta aquí. BAN. Esto sería BAN coseno de delta, ¿no? Porque aquí está delta. Si se dan cuenta, aquí está delta. Solo es como una trigonometría nomás. Eso deberían entender ustedes. Entonces hacemos eso. Emplazamos BAN coseno de delta. Más la caída en la resistencia de armadura. Después sigue, ¿no? Igual descompuesta. Igual hay que descomponer al eje de A. Entonces esto va a ser RA por IQ, ¿no? Hemos descompuesto más XD por ID, ¿no? XD está, esa caída XD por ID está en el eje real, entonces no hay que emplazar nada. Entonces todos estos valores los vamos a conocer, solo IQ y ID serían, ¿no? Pero hemos calculado aquí arriba. Aquí está, ¿no? Esos dos. Entonces reemplazamos esto más sería IQ que era IA coseno de delta más phi, más XD IA seno de delta más phi.
Entonces sería la fórmula para hallar la tensión F, ¿no? Esta fórmula la vamos a utilizar en los ejercicios. Hasta ahí está todo claro, si se entiende. Esto es solo la demostración. No es pregunta de examen, pero es para que sepan al momento de dibujar de dónde es que sale, ¿no? Y ahora para el caso capacitivo. Para el caso capacitivo, igual, ¿no? Se empieza, los mismos datos, supongamos que vamos a hacer con los mismos datos, solo cambia eh, el ángulo phi en este caso, ¿no? Después va a ser todos los mismos datos que el de arriba, único, supongamos que es la misma carga, eh, el mismo generador, todo, pero en este caso va a ser capacitivo, entonces la carga va a ser capacitivo, un factor de potencia capacitivo. Entonces, el ángulo va a ser, aquí hemos puesto, ¿no? El ángulo, pero va a estar, va a ser, supongamos, no, aquí no hemos puesto nada, pero es para reemplazar en la cociente de armadura, ¿no? Va a ser positivo, en este caso, como estaba detrasado, saben que cuando es inductivo está detrasado, entonces el signo del ángulo es negativo. Mientras cuando es capacitivo, la carga capacitiva se dice que está adelantado, entonces el ángulo es positivo porque está adelantado, la corriente está adelantado a la tensión. Ya. Entonces, vamos a empezar con dibujando la tensión EF, se empieza siempre por ahí. Después, les había dicho que se dibuja mm, la tensión en bornes, ¿no? ¿Qué color lo he dibujado? Con azul. Seguidamente, esto era delta. Seguidamente, cociente, ¿no? Pero en este caso, la cociente está adelantada a la tensión. No sé si se entiende eso. Está adelantada. Entonces, como está adelantada la tensión, va a estar por aquí arriba la cociente, ¿no? Por aquí más o menos. Ahí. Esta era, sí, más o menos, estaría. Está adelantada la tensión. Este ángulo sería, sí, ¿no? Está encima, bueno, en este caso era por debajo, ¿no? De la tensión BN, pero en el otro caso estaba atrasado a la tensión, y en este caso está adelantado a la tensión, ¿no? Solo sería eso. Después podemos dibujar la caída en, eso tiene que ser paralelo, ¿no? A la corriente, a la dirección de la corriente. Ahí, por último, teníamos las caídas en las reactancias, ¿no? JX, D y D, JXQ y Q. Aquí era RA por IA. Igual, esta cociente IA, perdón, no anoto su nombre,
esta cociente IA, la cociente de armadura, igual se descompone en el eje directo y en el eje de la entonces, D y Q. Por lo tanto, eso también se descompondría, ¿no? Ya no quiero escribir, pero aquí abajo lo voy a anotar. Tenemos que ir una flechita. RA por y D sería este caso, y este sería RA por IQ, ¿no? Y primero igual hay que descomponer la cociente de ID y la cociente IQ. Aquí era IA, aquí era coseno, este ángulo. Aquí va a cambiar este ángulo, ya que este ángulo va a ser delta menos phi, delta menos phi igual. Me lo voy a acercar un poco para que puedan ver. Aquí no, este ángulo sería el que estamos buscando, ¿no? Vamos, aquí. Este. O este de aquí, podría decir también, ¿no? Este de aquí. Luego está este de aquí. Pero es delta menos este ángulo pequeño que teníamos aquí, que era fino, entonces las de esta. Es por eso que en el capacitivo es de esta. Entonces, podemos copiar esta misma ecuación, lo anotamos, ¿no? Y a f va a ser, era BAN coseno de delta más RA por IQ más XD por ID, ¿no? Entonces, solo que tenemos que reemplazar las corrientes en el eje directo y en el eje de cuadratura. Delta más RA por IA, es coseno de delta menos I. Lo mismo, más XD menos I, ¿no? Solo cambia en el signo, ¿no? En la fórmula. Y ahí por último, para el caso de carga resistiva.
carga resistiva. Lo mismo, vamos que todos los valores son iguales y sabemos que cuando la carga es resistiva el ángulo phi es cero, ¿no? Entonces, igual dibujamos primero, como siempre, así. Empieza dibujando, ¿qué dio? Empieza dibujando la tensión EAF, la tensión en bornes, la cociente, sabemos como tiene un ángulo cero, phi es cero, no está ni adelantado ni está detrasado, ¿no? Entonces va a estar va a estar paralelo, ¿no? O sobre, encima, ¿no? De la tensión N y ya, la cociente. No tiene ángulo. Y aquí me olvidó poner el ángulo delta. Posteriormente, las caídas. La caída en la resistencia de armadura y las caídas en el eje directo y en el eje de cuadro. JXQ y Q, JXY y D. ¿No? Si se entiende, debe entender. Y también hay que descomponer las corrientes, ¿no? La corriente en el eje directo, la corriente en el eje de cuadratura. D y Q. No, y aquí podemos anotar más, podemos descomponer más nomás ya. Las corrientes va a ser IA, seno de este ángulo. Pero este ángulo, ya sabemos que como no existe phi, entonces va a ser directamente delta. Lo mismo y Q, solo delta. Y aquí me estaba olvidando RA y A. Y- Sí, lo mismo RA por IQ, RA por IT. Y podemos escribir la ecuación, ¿no? La ecuación de AF, VAN, lo mismo igual va a ser coseno de delta, más RA por IA por IQ, más XD por ID. Y reemplazamos IQ y ID, más RA
por IA por el seno de delta, que habíamos dicho que ese ángulo era delta, más XQ, y D por, no me he confundido aquí, ¿no? Estamos, aquí es coseno, ¿no? Aquí es coseno. Aquí era coseno. Seno de delta, y aquí es seno de delta. Esos serían, ¿no?, las tres, para los tres casos, los diagramas y la ecuación de tensión inducida. Todos esos valores primero se calculan con fórmulas de circuitos, quiere decir, y después ya se calcula F y por último dibuja los, los diagramas, ¿no? No sé si tienen alguna duda para, vamos a hacer los ejercicios, un ejercicio y vamos a utilizar estas fórmulas. Ya entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a hacer el ejercicio. Tal vez no se ve bien, este es un examen este es el examen del anterior semestre, es el ejercicio que ha entrado de un motor de generador de polos salientes, ¿no? Las fórmulas que vamos a necesitar ya, esta ya la conocen, esta también, esto es por el caso inductivo, pero no, cuando es inductivo, pero menos aquí, cuando es capacitivo. Y la otra ecuación esta es la ecuación de ángulo de potencia. Igual ya la debí ver con el ingeniero, igual lo mismo, ya lo he anotado aquí. Aquí más y arriba menos, abajo más cuando es inductivo y arriba más, abajo menos cuando es capacitivo, ¿no? Esta ecuación después vamos a hacer la demostración también porque normalmente suele entrar al examen y, y es, este examen se lo voy a pasar completo, está un poco borroso pero se logra leer creo y dice un generador síncrono eh, trifásico, ¿no? De 50 MVA, 10 kV, factor de potencia 0,85, la estancia síncrona en el eje directo, 1.5 PUs en el eje de cuadratura, 0,9 PUs, resistencia de armadura 0,003 PUs, funciona a tensión nominal, alimentando una carga, aquí está la carga, 28 MVA. Dice, determine la tensión inducida por el campo. La tensión inducida por el campo sería EAF, ¿no? Me está pidiendo EAF. Después, el ángulo de potencia del generador, el ángulo de potencia y su diagrama vectorial, dice, ¿no? Diagrama vectorial. Diagrama vectorial. Si la carga tiene A, inciso A, factor de potencia 0,95 en atraso, inciso B, factor de potencia 0,95 en adelanto, y inciso C, factor de potencia unitario.
¿no? Inciso A, la carga va a ser la misma, ¿no? No va a cambiar. Solo 28 MVA, factor de potencia 0,95, atraso, dice, ¿no? Inicio era un atraso. O sea, capacitivo. Entonces, a resolver este. Aquí no se van a confundir, en el anterior semestre que se han confundido esto. Eh, Aquí les puede dar la carga en potencia activa, esta en potencia decía, aparente, ¿no? Les puede dar en potencia activa en megavatios, o les puede dar también en potencia ah, compleja, les puede dar mm, 28 MVA más J 15 MVA, supongamos. Ustedes ya tendrían que de ahí sacar el ángulo fino, porque si les da eso, no, ya no necesitan, de ahí se puede despejar, se puede sacar el ángulo fino y también va a cambiar algunas cositas, pero tienen que fijarse bien. ¿Listo? Después, ya primero vamos a calcular este ángulo con el arco coseno, ¿no? Arco coseno de 0,95, 18, 18,1948. Otra cosa más, se van a fijar si está en PUs o si está en valores normales. Eso depende, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso, aquí está en PUs, está en PUs, está en PUs. Si nos conviene, todos los valores que vamos allá nos conviene llevarlos a PUs, porque ya tengo las reactancias que están en PUs. O que está en valores normales en ohmios, pueden convertirlos igual a PUs y trabajar todo en PUs para al final poder graficar más fácil, ¿no? O si quieren también, pueden trabajar igual en valores normales. Eso ya depende de ustedes. Igual podemos trabajar en valores normales, no había que convertir nomás estos valores de PUs, hay que hallar primero la impedancia base y multiplicar, ¿no? Ya, pero como estaba aquí en valores de PUs, vamos a trabajar en PUs. Lo primero que se hace, hay que calcular la cociente de armadura. Raíz de 3, tensión nominal por el cos phi. Pero en este caso, como no tengo la potencia aparente, digo la potencia activa, recuerden que la potencia es igual a S por el factor de potencia, ¿no? Entonces, y podemos calcular, no había que calcular, pero también podemos directamente hacer esto. S de carga y raíz de 3 por un nominal. Sería lo mismo, es como si hubiéramos emplazado eh, la fórmula en aquí, ¿no? En aquí, despejando nomás, ¿no? Nos conviene reemplazar ahí. La potencia la potencia aparente de carga era 28 MVA sobre raíz de 3 por la tensión nominal. Tensión nominal trifásica es 10 kb, ¿no? 10. Aquí está, se supone que es 10 por 10 a la 3 por 10 a la 6, ¿no? Y esto me va a dar, a ver, 1,6166 kiloamperios. Ya. Vamos a reescribir la ecuación, pero esta vez completa, con su ángulo phi.
1,7176 grados. Y no nos olvidemos el signo, ¿no? Que es, como es el caso atraso, significa que este ángulo va a ser negativo, ¿no? La cociente, cuando es el factor de potencia trazado, sabemos que la cociente se retrasa a la tensión, entonces el ángulo va a ser negativo. Y esta cociente hay que llevar a valores PU. Y para eso vamos a calcular aquí en rojito, en azul le voy a dibujar la cociente de base o la cociente nominal, hay que calcular, ¿no? La cociente nominal va a ser S nominal, raíz de 3 por la tensión nominal. Las 50 por 10, ¿no? Y eso me sale 2,8877 kiloamperios. Aquí se supone que está en por 10 a la 6, por 10 a la 3. Entonces, no sé si se acuerdan, otra vez les he presentado cómo poder llevar la y nominal, ¿no? 1,6166 sobre 2,8867. Y eso me va a dar 0,56. 0,56 y el mismo ángulo, el ángulo no se cambia, ¿no? Va a ser el mismo. 1948 grados. Esto en PU. Hemos calculado la cociente y ya. Entonces vamos a utilizar esta fórmula de aquí. eh, este de aquí. Primero siempre se calcula el ángulo delta. Bien. Como habíamos dicho, caso inductivo, arriba positivo, abajo, arriba negativo, abajo positivo. Menos, y aquí va a ser más, ¿no? Y hay que reemplazar nada más. XQ era 0,9 por IA. IA, ¿dónde está IA? Hay que reemplazar el que está en P1, ¿no? 0,56, la magnitud, solo la magnitud. Bueno, aquí le he dado aquí le he dado esto, sí, por el coseno de phi. El coseno de phi sería esto, ¿no? Y esto. Y esto es 0,95. Menos que era 0,03, 0,3, está arriba, por 0,56 igual, por el seno de 18,1948. No, esto sí no lo tengo. Entonces, abajo, VAN, aquí, VAN se supone que cuando estamos hablando de un sistema,
BAN tensión en borne siempre tiene que dar uno, ¿no? Siempre tiene que ser uno, siempre tiene que ser un valor de un PU, no puede ser más, no puede ser menos, porque hay penalizaciones, ¿no? Deben conocer ya. Y entonces va a ser uno, solo cuando estamos trabajando en PUs. Si estarían trabajando con valores normales, tendrían que sacar la tensión de fase, ¿no? Sería, pongamos en este caso 10 kb entre raíz de 3, pero en PU sabemos que eh, ya no existe, ¿no? Trifásico ni monofásico, trabaja sobre una base nomás. Entonces XQ era 0,9 igual, 0,9 por IA, 0,56 por el seno de 18, 19,48, más RA, ok, por cos-phi, que es 0,95. Entonces esto ya le he calculado yo, me sale, ¿dónde está? 0,4126,8. Igual ustedes lo van a verificar. Y aquí sacando el arco tangente, da 22,425 grados, ¿no? Entonces, y he hallado el ángulo de potencia, delta, ¿no? Que decía, ahora, este ángulo de potencia nos va a servir para calcular la tensión EAF, ¿no? Ya. Eh, Podemos buscar atrás, voy a retroceder atrás. Para el caso inductivo, ¿no? Estamos trabajando. Esta sería la fórmula, ¿no? Aquí abajo está. Lo voy a copiar esto. Y lo voy a pegar aquí abajo. Solo, todos los valores ya los tenemos, ¿no? BAN es 1, cos delta, delta tenemos, area tenemos, IA tenemos, delta y phi tenemos, XD, todo es dato. Ya hemos calculado más aquí, ¿no? Entonces, emplazamos igual otra vez. 1 por coseno de delta, coseno de 22,425. Más ¿cuánto? RA, 0,03, espera 0,56, coseno de delta, que es 22,425, más pi, que es 18,1948. Aquí solo tienen que reemplazar phi, solo sin el ángulo, ¿no? Digo, sin el signo, solo 18, porque si se dan cuenta en el anterior caso, aquí, al deducir la fórmula, aquí, al escribir la fórmula ya hemos tomado en cuenta que estaba retrasado, ¿no? Entonces el signo ya está ahí. Igual lo mismo aquí, ¿no? En la tangente de delta. Para hallar delta igual solo reemplazar el ángulo, no con el signo, porque igual esto está deducido ya para el caso de carga inductiva, ¿no? Más XD. XD es 1,5 por IA. IA 0,56. No voy a entrar, lo voy a un poquito. Por el igual delta 22,425 más 18, 19,48.
grados, igual son grados. Entonces, AF nos sale, igual lo tengo calculado, 1,4725, ¿no? Este AF sabemos que es está en PUs, ¿no? Como todos los tenemos calculados en PUs, el resultado igual va en PUs, pero es PUs por fase. Esta tensión AF es la tensión inducida, pero por fase, ¿no? No es entre línea y línea, es por fase. Entonces escribimos, podemos escribir aquí, de forma pastorial, sería 1,4725 y su ángulo era 22, ¿no? El de 4,25 grados. PU fase. Eso sería, ¿no? No sé si tienen alguna duda para poder aclararles. Ya hemos calculado delta y F, falta el diagrama vectorial, ¿no? Ya, si no tiene ninguno de dibujar su diagrama vectorial, va a salir similar, ¿no? Que lo que hemos dibujado, pero en este caso, si es que tienen tiempo mejor, lo pueden hacer ustedes a escala, ¿no? Porque ya tenemos todos los valores, están en PUs. Eh, Vean el hecho que es un PU, entonces primero se dibujaba. Supongamos que son, como un PU sería 10 centímetros, esto sería 14,7, ¿no? Centímetros. Y es que estaríamos dibujando escala, pero aquí no tengo una regla. F, igual los ángulos, tendrían que llevarse al examen un transportador y con eso para que les salga mejor. No, traten de no dibujarlo así todo, aunque sea que se parezca un poco, ¿no? Los ángulos, ¿no? Si es que lo van a dibujar todo vale, se podría decir, les va a bajar puntos un poco de eso. Ya, bueno, más o menos. Supongamos que es 22. Ahorita ya no tengo aquí un transportador. Entonces, delta igual a 22,45 grados, ¿no? 22. Después dibujaba, hemos quedado que se dibujaba la cociente, ¿no? La cociente. La cociente estaba desplazado, ¿no? A la tensión BN. Menos 10 más 18. 18 es más pequeño. De abajo. ¿Estaba? Y era 18,18, 19,48 grados. Después habíamos quedado que se tenía que dibujar la caída en la resistencia de armadura, pero tenía que ser paralelo a la corriente de armadura. Ahí quedaría, ahí más o menos ahí. Si en caso de que no les diera resistencia de armadura, se supone que es despreciable, ¿no? Entonces, esta caída no existiría, ¿no? Directo sería las caídas en la en las reactancias de cuadratura y directo. RA por I. Algo que aquí no les he dicho, se supone que si esto sería mm, aquí, este ángulo de aquí sería delta más phi.
¿no? Y por último, las caídas XQ y D, JX, aquí está mal, ¿no? Mm, XQ igual sería aquí, JX y D. Ahí. Solo necesitan hacer eso, esto sería ya el diagrama vectorial. Claro, tal vez les va a salir un poco diferente si lo hacen a escala, ¿no? Pero igual estaría bien. Entonces ya cuando van a resolver los ejercicios van a saber ya cómo queda la forma de inductivo. Entonces, si es que en el examen no les puede dar tiempo para hacer con un transportador así a escala, traten que se vea pero similar a esto, ¿no? Similar al que más o menos va a quedar siempre así. Esto va a ser la forma de un diagrama para el caso, para carga inductiva. Traten de dibujarlo, no lo hagan tampoco muy, que se parezca capacitivo, o por ejemplo, que esto esté muy, a ver, sí, la corriente está muy apegado aquí, o muy chiquito, o muy grande, entonces traten de no hacer eso. Ya ese sería el inciso A, y ahora para el inciso B. Eh, para el inciso B nos decía la misma carga, pero el factor de potencia esta vez en adelanto. Inciso B. Inciso B es el de carga igual 28 MVA, porque factor de potencia 0,85, no, 0,95, ¿no? 0,95 adelanto. ¿Qué más? El ángulo va a seguir siendo 18, era 18, 19,48. Solo que como está adelantado, aquí va a ser más, ¿no? En el otro caso era negativo. Entonces, si se dan cuenta, la cociente va a ser la misma aquí. Se hace la misma, va a salir lo mismo, no va a salir el mismo valor, porque la carga es la misma. Aquí no estamos tomando en cuenta el factor de potencia y tampoco igual se toma en cuenta el signo, ¿no? La cociente de armado va a ser el mismo, la cociente de base o la cociente nominal también. Solo va a cambiar aquí, ¿no? Aquí, aquí. Esto va a ser positivo, ¿no? Entonces vamos a anotar directo a ahorrar tiempo. La cociente de armadura era 0,5618,1948 grados. No positivo, ¿no? Zeus. Ya no, aquí ya no vamos a poner negativo como en el otro caso habíamos hecho. Y entonces, copiar otra vez esta fórmula. eh, Copiar. Es positivo arriba y negativo abajo, ¿no? Para el caso capacitivo. Positivo arriba, negativo abajo. No, si se dan cuenta, todos los valores van a ser los mismos. Igual.
¿Dónde está? Este me lo voy a copiar. Mm, Ahí no. Como obviamente los valores son los mismos, aquí y aquí nomás cambia. Este va a ser positivo, este va a ser negativo. Solo el primero es más difícil, después ya casi son los valores, solo cambia algunos signos, ¿no? En las ecuaciones. Y esto me sale, igual lo tenía calculado, 56,77. Sacando un largo tangente, 29,5859 grados. Nos hemos calculado, ¿no? Seguido a eso, a otra ecuación que teníamos. Ya hemos demostrado, ¿no? Para el caso capacitivo, reemplazamos, ¿no? Los valores. BAN es 1 por coseno de delta, 29,5859 grados. Más RA que era 0,003 por IA. IA era 0,56, si no me equivoco, por el coseno de 29,5859. Menos en este caso va a ser menos phi, ¿no? Menos phi. Phi y phi era 18, 9,48. Más XD. XD era XD, unos 5. Más unos 5 por 0,56. 0,56 por el seno de 29,5859 menos 18,940. Y esto me da 1,0371, ¿no? Y eso y en su forma completa, de forma factorial, 1,0371. Algo que se pueden dar cuenta igual si es que para revisar, ¿no? Es que, por ejemplo, en los casos, aquí el ERP nos salió 1,47. En los casos capacitivos siempre sale menor, siempre. Eso ya, el por qué algunos ya lo deben saber, el por qué lo vamos a saber en el capítulo 3, para el segundo parcial, por qué sale menos. Pero para revisar siempre más o menos sale menos. Y el último caso, más después vamos a ver el resistivo. Ya. Entonces, igual esta vez dibujamos el diagrama, ya, los valores. Vamos a hacerlo más rápido. BAN, no, este sea F,
Mm, después sigue, esto es 29, es un poquito más grande que el anterior, ¿no? Un poquito mayor, ahí está, 29. Ve ahí, ¿no? Delta 29,5859. Claro. Después habíamos dicho que la cociente, ¿no? La cociente está adelantada a la tensión, vea n, entonces va a estar por encima. Tensión de ahí, entonces, estoy como aquí, sí. ¿Cuál sería, no? Aquí es, ya, sería phi, igual a 18, era 18, 19, 18, 19. No va a estar completo. Ahí. Y seguidamente se dibujaba la caída en la resistencia de armadura. Por ahí. RA por IA. Y por último, las caídas en las distancias de eje directo y eje de cuadratura. JXD y D, JXQ y Q, ¿no? Y ese sería el diagrama para el caso eh, capacitivo, ¿no? Podemos anotar si quieren aquí angulito, que sería el también, sí. ¿Tienen alguna duda? Este igual lo pueden hacer a escala ustedes, puede ser que les salga un poco diferente, ¿no? Porque todo debería ser en PU. Un poco diferente, pero más o menos la misma forma va a tener. Lo importante es que en el examen hagan, que tenga esta forma, que puede ser que cambie un poquito las magnitudes, pero esta forma que tenga para el caso competitivo. Y el último caso que era, mm, creo que podemos entrar aquí abajo, ahí, el inciso C. Igual, ese de carga me dice que es 28 MVA, 28 MVA, factor de potencia 1, ¿no? Y ese factor de potencia unitario, carga resistiva, ¿no? Y es 0. Y si se dan cuenta, mmm, otra vez, de lo que habíamos calculado al principio, mmm, va a ser lo mismo, ¿no? La cociente va a salir la misma magnitud, va a tener la misma magnitud. Si reemplazamos igual 28, 10, no se toma en cuenta, aquí solo va a cambiar el ángulo, ¿no? Esta vez no tiene ángulo. Entonces vamos a copiar. Y ya me sale 0,56 ángulo cero, ¿no? Y eso, ¿no? Y ahora, primero, como habíamos dicho en la teoría, se calcula eh, el ángulo delta, habíamos dicho, ¿no? Ya,
Aquí si se dan cuenta, como no tenemos ángulo phi, que es cero, por lo tanto esto va a ser cero, ¿no? Entonces, toda esta expresión va a quedar cero. Aquí lo mismo, cero, ¿no? Entonces vamos a reescribir la ecuación. Va a quedar así. Q y A coseno de phi. Y si se dan cuenta, la expresión que dependía si es capacitivo o inductivo desaparece, ¿no? Ahí. Entonces vamos a emplazar valores. XQ era 0,95, si no me equivoco. 0,9. 0,9 por la cociente de Amadora que era 0,56 por el coseno de phi. El coseno de phi es 1, ¿no? Me he olvidado poner aquí. Eh, Y si phi es 0, coseno de 0 sabemos que es 1. Aquí igual, 1. Entonces, por 1. Vean, atención, vean, es 1 más, sería 0,03 por 0,56 por 1. Y la tangente de delta tenemos que es 0,5031. El mismo delta con el arco tangente 26,70. Y aquí está, ¿no? Copiamos la ecuación que hemos decidido para la carga decisiva, esta ecuación. Mm, Esto, ¿no? Emplazamos 1 coseno de 26,709 grados más 0,03 por 0,56 coseno de 26,709 grados más 0, no, 1,5 y Q. Aquí hay un error, ¿no? Me he equivocado, perdón. Aquí era ID, XD, perdón. Aquí es ID. XD, XD que es 1,5.
A ver, sí. 1.5 por 0,56 por el seno de 26. Y esto me va a dar 1.2723. Podemos hacer en forma factorial. 1.2723, 16,709 grados. ¿No? Y aquí hemos calculado ya los parámetros. Solo faltaría el diagrama fasorial. Igual lo vamos a dibujar rápidamente otra vez. Primero la tensión inducida EAF. Seguidamente tensión BAN, delta. Creo que sería un poquito más grande, ¿no? 1.27 de 1, que es todo el 1. Ahí, dime. Esto es 26, 109 grados. Después la corriente, habíamos dicho que se tiene que dibujar. No está ni retrasado ni adelantado, ¿no? Es que está en fase con la tensión. Por lo tanto, phi no existe, ¿no? No existe desfase. Después la caída en la resistencia de armadura. Y por último, las caídas en la distancia de eje directo y eje de cuadratura. ¿No? Y ese sería ya el, el diagrama fasorial, ¿no? Este ángulo sería solamente delta. Este es el ejercicio. No sé si tiene alguna duda sobre este ejercicio. En el caso resistivo, por ejemplo, para este caso, la cociente que hemos utilizado es la misma, ¿no? Pero en los otros casos sí va a salir, ¿no? Sí, está bien. ¿Tiene alguna duda? Este ejercicio es muy típico de los exámenes, ¿no? Normalmente siempre entra.
A ver, podemos revisar si quieren exámenes pasados que tengo. Voy a dejar de compartir un dato. Ya se puede ver, vamos a aplicar algunos exámenes que tengo. Les voy a mostrar. Igual creo que les he pasado ya. Eh, del anterior, este es el que hemos resuelto, ¿no? Este es del anterior semestre. Ahora del 2023 es este. Creo que igual las he pasado. Y si se dan cuenta, igual, ¿no? Igual es el mismo ejercicio de generador de polos salientes, solo que igual lo mismo, los mismos similares, datos similares, igual con la armadura, solo que aquí cambiaba, ¿no? En la carga. Si se puede ver. Aquí ustedes tendrían que sacar el factor de potencia. Se puede, pero no. Sería la tangente, no tangente de la parte de activa sobre la parte de activa. Y sacan la tangente y ya tienen el ángulo. Ahora, de 2023, es este. Igual, ¿no? Similar. Aquí solo que esta vez te daba la potencia en megavatios y las distancias de temperatura en ohms, ¿no? Ustedes ya que podían convertirlo si quieren o podrían dejarlo ahí. Y más exámenes, más antiguos, igual aquí, siempre entra con distancia motor de generador de polos salientes. Aquí igual si ven, si tiene X de XQ, ya saben, ¿no? Que es generador de polos salientes. Aquí, excepto aquí, ¿no? Que es un generador aquí esto creo que es un examen final. En este ejercicio entonces lo tienen que practicar bien. Generalmente entra más un poco también de teoría. Y otro que entra siempre es ¿dónde está esto? Bueno, aquí no hay. Bueno, aquí está. La pregunta 6, determinar analíticamente la expresión que permite calcular el ángulo de potencia. La entró al anterior semestre, igual de esto, aquí no se ve, pero está cortado. Aquí debería estar. Aquí está, demuestra la expresión que permite calcular el ángulo de potencia, lo vamos a hacer ahorita. Eso normalmente también siempre saben, suele entrar. Aquí no hay. Aquí está, demuestre, no, tal vez no se ve bien, pero la pregunta 2, demuestre la expresión que permite calcular la potencia activa y desactiva en función del ángulo de potencia. Este es del capítulo 13. Esta es la expresión, inciso B, que permite calcular el ángulo de potencia de forma simplificada. Entonces, este ejercicio sería bueno que lo practiquen, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer este que les había dicho. Demuestre la expresión que permite calcular el ángulo de potencia en un generador de polo saliente. Esta solo se puede demostrar, ¿no? Esta fórmula solo es para polos salientes, ¿no? Después vamos a hacer, yo creo que la siguiente clase, un ejercicio más, algunos ejercicios más
de, ¿cómo se dice eso? Generador de polos liso. Es más fácil, normalmente no entra porque el cálculo es más fácil ya que solo se utilizan números complejos, ¿no? Solo hay una fórmula y es emplazarle el número complejo, nada más. Ya. Y entonces, para esto dice, normalmente siempre pide para demostrar, para la expresión que permite calcular el ángulo de potencia generador, no generando de polos salientes, para el caso inductivo, para la carga inductiva. Normalmente siempre pide para eso. Para para el resistivo no sabe pedir, pero les puede pedir, igual vamos a ver que es muy similar, no solo cambia en algunas cositas. Me voy a copiar el diagrama. Necesitamos el diagrama para esto, ¿no? Esto era para el caso inductivo. Necesita primero dibujar el diagrama para poder hacer las ecuaciones iniciales, ¿no? No necesitamos, ¿qué más necesita? Después, ya se necesita. Mira, primero dibujamos el diagrama. Este es el mismo, es es el típico, ¿no? Diagrama de carga inductiva. El diagrama vectorial. Vamos a necesitar después mm, ecuaciones más. Las ecuaciones de, descompuestas de la cociente en el eje directo y a coseno, en fin, esto era, ¿no? Para el eje directo. Digo, para el caso, para el caso inductivo. Después, ¿qué más se necesita? Solo eso, ¿no? Y este BAN, si se dan cuenta, aquí está. Va a ser con amarillo, con azul. Este BAN que les estaba diciendo, esa tensión BAN, se puede descomponer al eje real, podríamos decirlo, ¿no? Vamos a hacerlo con azul, con rojo, perdón. Aquí, ¿no? Ahí, al eje al eje directo, luego al eje de cuadratura. Y también se puede descomponer al eje directo, ¿no? Sería este lado. Esto sería BAN coseno de delta, o seno de delta, ¿no? Seno de delta. Sería la sumatoria. BN sería la sumatoria de BN coseno de delta más BN seno de delta. Y hay que hacer una sumatoria en este caso de BN seno de delta más también la descomposición, ¿no? De, de la parte de la descomposición en el eje directo de la caída en la resistencia de armadura. Aquí, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, esta caída, esta de aquí, es igual, lo voy a hacer con azul, pero haciendo suma en el eje de las ordenadas, ¿no? En el eje directo, en el eje de las ordenadas. Sería magnitud, ¿no? En magnitud sería BAN, seno de delta, ¿no? Menos, o sí, más la
descomposición en el eje de las ordenadas de la caída en las resistencias de armadura, que sería, era aquí está, ¿no? Aquí está, esta de aquí, que esta flechita pequeñita de aquí, que, bueno, esta pequeña flechita de aquí que les había dicho, más RA por ID sería, ¿no? Es, entonces, esto podemos anotar aquí abajo, BAN, así, ¿no? J ya no lo tendremos que anotar porque ya estamos trabajando solo en un eje, ¿no? Ya no estamos trabajando con los dos ejes, ¿no? Por eso, solo vamos a anotar esto. BAN, seno de delta, más RA por ID. De aquí voy a hacer algunas operaciones. Esta de aquí va a ser, lo voy a llevar a un lado nomás. BAN, seno de delta, más sería XQ. Y Q solo lo he trasladado, ¿no? RA por I al otro extremo. Menos RA por IT. Entonces, en lo que se hace es reemplazar estas dos ecuaciones en aquí y aquí. Ya lo podemos hacer con negro. Delta igual a XQ por IQ y a coseno de delta más phi. Menos RA por IA de delta más phi. ¿No? Y de aquí vamos a llegar a la ecuación de ángulo de potencia que ya les había mostrado anteriormente para el caso inductivo. Ya no, solo hay que hacer operaciones. No sé si se recuerdan de trigonometría, estas ecuaciones. Lo voy a poner aquí abajo. Seno de delta, asfixia, ¿no? No sé si se acuerdan de entidades trigonométricas. Esto era igual a seno delta por el coseno de phi más menos seno de delta por el coseno de delta, ¿no? No me estoy confundiendo. Eh, Esto es phi por el coseno de delta. Seno de delta más ¿no? No sé cuándo es esta entidad, a ver, me voy a revisar si está bien.
Ya, está bien. Entonces, lo que tenemos que empezar es esto en aquí y en aquí, ¿no? Esas dos ecuaciones. Se va a hacer un poco largo, pero coseno de delta es más, ¿no? Entonces, el de abajo. Coseno de delta por más, porque es más, seno delta por el coseno de phi. Menos RA sería menos delta, mismo, mm, más. Aquí, pero ha habido un error. Aquí había sido más y menos. Entonces, aquí sería cambio, ¿no? Si aquí era un más, aquí va a ser menos. Más seno de phi por coseno de delta, ¿no? Y aquí hay que hacer un pequeño artificio, multiplicar por uno sobre coseno de delta para eliminar algunos elementos. Y lo que se va a pasar con esto es que lo voy a copiar aquí abajo. No va a quedar y esto sería aquí sobre coseno delta. Hay que multiplicar a cada miembro, ¿no? Ambos lados. Aquí igual, coseno de delta dividido entre coseno de delta y aquí igual. Y aquí va a haber algunas simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo voy a hacer con esto. Esto se va a ir con este de aquí. Y aquí nos hemos olvidado, lo debo dar. Era coseno de delta, coseno de phi, más o menos, realmente. Va a haber algunas simplificaciones, decía, ¿no? Y esto se va a ir con desde aquí. Y sabemos que eh, seno de delta sobre coseno de delta sería tangente de delta, ¿no? Entonces, estos elementos de aquí, debo hacer verde, se va a volver tangente de delta. Igual aquí, ¿no? Esto, también esto. Entonces, BAN tangente de delta, aquí va a quedar coseno de phi sobre coseno de delta. No, no, esto no. A ver, mejor lo voy a distribuir para que se entienda mejor. Antes de multiplicar voy a hacer la distribución.
BAN seno de delta, XQ y A seno de delta por seno de phi menos Q por IA seno de delta por coseno de phi menos PRA por A. Ya. Ya. Así aquí sí, esta vez lo voy a hacer, porque se entiende un poco mejor. Coseno de delta, eh, aquí podemos multiplicar coseno de delta, aquí podemos multiplicar coseno de delta, cada miembro, ¿no? Coseno de delta y coseno de delta. ¿No? Algunos se van a simplificar, les había dicho, por ejemplo, este con este con después este con este. Y los que sobran se vuelven tangentes, les había dicho, ¿no? BAN tangente de delta. Me queda XQ y A por el coseno de phi menos XQ y A tangente de delta por coseno de phi menos A por IA tangente de delta seno de phi más A por IA coseno de delta. Aquí se puede ver más que se han vuelto tangente de delta. Aquí también está. Aquí no. Este de aquí, este de aquí y este de aquí. Ya. Ahora vamos a hacer una agrupación de todos que tienen tangente de delta. Este término, ese término, en un lado, ¿no? ¿Cómo sería BAN tangente de delta más, este paso con signo contrario del otro lado, más XQ y A tangente de delta, coseno de phi. Y este también signo contrario, más y en el otro extremo me va a quedar XQ por IA coseno de delta, coseno de phi, perdón, más RA eh, aquí me he olvidado de distribuir el signo, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Este signo se distribuyó aquí y me olvidó aquí. ¿No? Aquí sería menos, ¿no? Sí, ya entonces aquí también va a ser menos. Aquí y aquí. Menos RA por IA seno de phi, ¿no? Ya. Aquí vamos a factorizar en el extremo izquierdo
la, la tangente, ¿no? Tangente, tangente. BAN más XQ por IA por coseno de phi más RA por IA. A ver si no me estoy confundiendo. Igual, ¿no? Me he copiado todos los términos, si se dan cuenta. Este de aquí me olvidó copiar por el coseno de phi. Y este extremo lo copio el restante nomás. Y menos. Entonces, toda la multiplicación lo paso a dividir al otro lado. Todo esto lo paso a dividir. Todo esto vendría a este lado, ¿no? Pn más xq y a de phi más RA por IA. Coseno de phi. Y revisamos, ¿no? Para, eh, con otra ecuación que teníamos. ¿Dónde está? ¿No? Inductivo les había dicho en esta parte. Negativo arriba, positivo abajo. ¿No? Sale igual. Entonces, eh, esa sería la demostración para este caso. No sé si tienen alguna duda. Si es que les pidiera, por ejemplo, para un caso capacitivo, si es que les pidiera, ¿no? ¿Cómo puede? Solo les había dicho que cambiaba aquí, ¿no? Para caso capacitivo va a ser IA seno de delta menos. Es lo único que va a cambiar. Después, esta ecuación es la misma, va a ser la misma. Y aquí no vamos a cambiar, ¿no? En esta parte. Aquí y aquí, ¿no? Solo va a cambiar eso. Después se hacen los mismos pasos y debería salirles la otra que les mostrar con los signos cambiados. Y después en el resistivo, saben que no existe eh, esto, ¿no? No existe pi, los mismos pasos, y creo que es más sencillo. Igual pueden hacer ustedes para practicar y igual les voy a pasar de suelto, ¿ya? Este PDF se los voy a pasar más ratos y si no tienen ninguna duda o tienen alguna duda, alguna pregunta,